Buenas tardes. Profesor Belker, buenas tardes. Buenas tardes, Manuelito. Disculpen chicos el retraso. Ya, profe, empecemos, Sí, ya, profe. sí, me escuchan vídeo, ¿no? Bien. Sí, sí. Ok, bien, jóvenes, entramos a la semana número 2. En esta semana vamos a trabajar el tema de conectores lógicos. Es un tema que ya está dentro de la programación y lo vamos a hacer con la parte informativa que tenemos en el aula, ¿sí? Que les voy a compartir para que ustedes puedan tenerlo directamente. Ahí lo tienen, chicos. ¿Sí? ¿Me confirman si ya tienen la pantalla compartida? Muchas gracias, Héctor. Bien, gracias por la confirmación. Gracias, Manuel. Bien. Gracias, Frey. Cuando nosotros hablamos del tema de conectores lógicos, vamos a tener en cuenta que este tema está en un tema mayor, más amplio, que se llama la redacción, ¿sí? Es decir, cuando trabajamos el tema de conectores lógicos, estamos trabajando lo que es la redacción. Entonces, aquí, para no perderlo de vista, vamos a considerar esta información, ¿ya? A ver, vamos a determinar acá la, la redacción. Ahí lo tienen ustedes. ¿Sí? Ahora, cuando nosotros hablamos de la redacción, vamos a tomar en cuenta qué es la redacción, ¿no? En términos simples, en términos, digamos, bastante comprensibles, vamos a decir que es el arte de escribir bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es el arte de escribir bien? Ahí lo tiene, ¿correcto? Y para escribir bien, nosotros necesitamos conocer y dominar ciertos elementos, como por ejemplo dos en especial. Uno de ellos viene a ser la coherencia, ¿ya? Aquí vamos a establecer la coherencia, que tiene que ver con el sentido del enunciado, de la frase, de la oración, de la unidad informativa, del párrafo o del texto. ¿Sí? Entonces hablamos nosotros del sentido, ¿ya? El sentido. Es por eso que cuando algo no se entiende, nosotros decimos, no le encontramos el sentido, ¿no? Es incoherente, es ilógico, es absurdo. Utilizamos esas expresiones para referir. Y otro elemento que debemos tomar en cuenta cuando hablamos de la redacción viene a ser la cohesión, que es muy importante junto a la coherencia que todo texto por naturaleza posee. ¿Sí? Cuando digo por naturaleza, es como el ser humano. El ser humano por naturaleza viene con dos brazos, dos piernas, dos ojos, una boca, dos orejas, un corazón, digamos, un hígado, etcétera, etcétera. ¿No? Lo mismo sucede con el texto. El texto por naturaleza ya tiene coherencia y ya tiene cohesión. ¿Sí? Lo que pasa es que cuando nosotros no le encontramos sentido a un texto, ¿no es cierto? O en una conversación, cuando alguien empieza a expresar ciertas ideas, es porque el problema no radica en que el discurso, que puede ser oral o escrito, esté viniendo por naturaleza sin coherencia, o sin cohesión, o sin los dos. Lo que pasa es que ya tiene implicancia el que escribe, el que elabora el discurso, ya sea oral o escrito. ¿Sí? Entonces, el problema no es de la naturaleza del texto. ¿Ya? Todo texto, ya saben, siempre tiene coherencia y cohesión. El detalle está cuando el que elabora no lo hace tomando en cuenta estos elementos y otros aspectos que van a generar pues esa armonía en el sentido, en la cohesión. ¿Y qué elemento está dentro de la cohesión? Cuando hablamos de la cohesión, ¿a qué hacemos referencia? Hacemos referencia justamente a los conectores lógicos. Es decir, usamos estos elementos conectivos para poder relacionar, ojo, y no relacionamos
cualquier cosa, relacionamos las ideas de dos palabras o de dos frases, ¿correcto? No relacionamos las palabras en sí, sino las ideas, ¿correcto? Entonces, aquí vamos a establecer los conectores, ¿correcto? Entonces ya tenemos aquí los dos elementos más importantes. Claro que puede haber armonía, puede haber fluidez y pueden haber otros elementos, sí, pueden haber, pero estos son los más importantes. Ahora, recuerden que cuando hablamos del discurso estamos hablando de dos tipos de discursos dentro de la redacción, ¿no? La escrita y la, digamos, oral, ¿sí? Hay dos tipos de discurso, la escrita que tiene que ver con la redacción y la oralidad. ¿Sí? En ambos casos se debe emplear y utilizar los respectivos conectores para que éstas tengan pues esa naturaleza de ser comprendidas por el receptor. Ahora, como ya tenemos estos elementos, digamos, que corresponden a su naturaleza, a su esencia, entonces vamos a concretar. Vamos a la definición y vamos a, digamos, evaluar si es conforme, ¿no? ¿Qué nos dice? Los conectores lógicos son palabras o expresiones locutivas. Sí, eso es cierto. Cuando nosotros hablamos de palabras, vamos a, digamos, ir un poquito más allá. Vamos a encontrar dos formas de conector, dos formas. La primera es aquellas que están formadas por un solo elemento, a las que se llaman conectores simples, ya por un solo elemento. Pero también hay de las otras, que están formadas por dos o más elementos, que llamamos compuestas en sí. Entonces encontramos dos tipos de conectores, las simples y las compuestas. Pero también existe otro tipo, ¿no? Otro tipo que son las expresiones. Y estas expresiones se construyen no solamente de los conectores, que ya vamos a determinar cuáles son, sino también por la combinación de otros elementos y por eso llegan a adquirir el nombre de locuciones prepositivas, locuciones adverbiales, locuciones conjuntivas, locuciones, digamos, pronominales. Entonces, todos estos elementos también forman parte de los llamados conectores y tienen la funcionalidad de enlazar dos o más ideas. ¿Sí? Entonces, hasta esta parte está claro, ¿no? Ahora, sirven para relacionar o enlazar las ideas dentro de un texto. Esto es lo que hemos estado manifestando al inicio. Ojo, no enlazan las palabras, no enlazan las frases o las oraciones. Podemos ser un poquito más detallosos, específicos, sí, lo que está relacionando, lo que está vinculando, lo que está enlazando, tienen a ser las ideas que están dentro de ellas, ¿no? Estas son como cápsulas, ¿no? Es como si cogiéramos la nuez, ¿no es cierto? Y quisiéramos llegar digamos, al alimento, ¿no? A la carne en sí, ¿no? Al centro. Entonces debemos romper la cáscara para obtener ese alimento, ¿no? Que es la parte más esencial, más importante. Lo mismo hacemos con estas palabras, con estas frases, con estas oraciones, ¿no? Contienen todas ellas ideas. Entonces nosotros vamos a hablar de ahora en adelante de ideas. Saber reconocer, saber identificar, saber abstraer, saber comprender las ideas de una palabra o de una construcción mayor. Bien. Dado y comprendido y puntualizado esta parte, decimos que enlazan ideas, ¿no es cierto?, que pueden ser de dos palabras, que pueden ser de dos frases, de dos oraciones o de dos proposiciones, formando así unidades mayores. Y estas unidades mayores en conjunto forman lo que llamamos párrafos, y los párrafos forman los textos. Ahora se dan cuenta, chicos, porque hablamos de la redacción. Y justamente cuando hablamos de la redacción en el tema de conductores lógicos, no es el único de redacción. Y aquí ya estamos tomando en cuenta el tercer elemento que corresponde a la naturaleza del curso. Recordarán ustedes que el tercer elemento del curso, ¿cuál es? Es la parte normativa, es decir, el elemento sintáctico. ¿Y qué estudia la sintaxis? La función de estos elementos dentro de una cadena oracional. ¿Qué profesor dijo usted? Sí, lo que escuchaste, ¿no? La sintaxis estudia la función o las funciones de los elementos dentro de una cadena oracional. Si yo formo una oración, Paolo salió a correr al campo con su hermano, ¿cierto? Ya he formado una oración y lo que se está haciendo ahí es, pues, digamos,
tomar en consideración una serie de elementos y cada uno de esos elementos que conforma esta unidad informativa tiene una función respectiva. Cada elemento tiene su propia funcionalidad y es así como funciona nuestra lengua, ¿sí? En el español. Y en otros idiomas funcionará de otras formas, ¿no? Por ejemplo, nosotros tenemos un código común, ¿ya? Un código común que viene a ser este código, ¿ya? Que lo voy a escribir en la pantalla para que ustedes puedan tener en consideración. Ahí está, el S, V, O. ¿Qué quiere decir? Primero el sujeto, luego el verbo y finalmente el objeto. En otros idiomas, como en el inglés, puede ser primero el verbo, luego el sujeto y al final el objeto. O como en el quechua, por ejemplo, puede ser primero, creo que es el objeto, ¿no? De ahí recién pasa al sujeto o al verbo y así, ¿no? O sea, no en todas las lenguas o idiomas tiene esa misma secuencialidad. ¿Sí? Por eso es que de alguna u otra forma, digamos, se genera una distorsión, es cierto que digamos que no nos acostumbramos a ella porque nuestra lengua es distinta. Y por eso es que terminamos a veces perdiéndonos y confundiéndonos y no lo aprendemos rápido, ¿no? Dicha lengua. Pero es por esta situación, ¿no? Es por esta situación. Continuemos. Entonces, ya tenemos, digamos, la idea, ¿no? Entonces, en ese sentido, chicos, dice la presencia de estos conectores es fundamental, ya que estos conectores son una mínima unidad, ¿no es cierto? Pero como mínima unidad tiene ciertas características y tiene ciertas funciones. Y eso es lo que nosotros debemos tomar en cuenta para poder determinar una respuesta contundente. Y la mayoría, ¿cómo lo resuelve? Ya lo dije en la introducción al curso la semana pasada, cuando hablamos del tercer elemento, la normativa, ¿no es cierto? ¿Cómo lo resuelve la mayoría? Lee el enunciado más A. Si no suena agradable, no es tu respuesta. Eso es lo que menciona. Luego lees de nuevo el enunciado más B y si no es, no se escucha tan bien, también lo desecha, ¿no es cierto? No es, ¿no? Y si lees con la D, enunciado más D, y esta suena mejor, se deja entender, es más armonioso, ¿qué dices? Esta es mi respuesta, ¿no? Y lo marcas como tu respuesta. Pero, ¿qué sucede? No siempre llega a ser la respuesta. ¿Por qué? Porque al salir del examen, te das con la sorpresa de que no te han considerado como respuesta válida. Pero tú crees haber marcado correctamente y, digamos, haces todo, digamos, un proceso para que reafirmen tu respuesta. Pero al final te das con la sorpresa cuando te dan la explicación de que no ha sido el adecuado. ¿Por qué? Porque puede sonar adecuado, puede sonar bonito, armonioso, se puede dejar entender, pero esa alternativa que contiene ciertos conectores no están cumpliendo su función adecuada. ¿Ven? No corresponde a las ideas, porque son las ideas las que generan y exigen un determinado conector. ¿Ustedes creen que cuando trabajamos conectores lógicos y se elaboran las preguntas, el especialista que elabora dichas preguntas, él selecciona al azar y dice, bueno, hoy voy a poner el pero, en este ejercicio voy a poner la i, en este ejercicio voy a poner sobre? ¿Ustedes creen que lo hace así? No, no lo hace así, lo hace por funcionalidad, es decir, al relacionar dos ideas, esas dos ideas, para generar esa coherencia y esa cohesión, ¿no es cierto?, exigen un conector determinado que cumpla con esos estándares o características, ¿no? Y tú lo haces al oído. Por eso les dije, ¿estás afinando una guitarra? ¿Estás afinando un instrumento musical? ¿Estás estudiando música? No, pues, no, estamos estudiando redacción, ¿no? Escribir, y para escribir hay que conocer significados de palabras, hay que tener riqueza lexical, hay que saber de normativa eh, y otros aspectos más, ¿no? Bien, ahora continuemos. Entonces, la claridad, entonces podemos decir acá, es fundamental estos conectores para que un texto sea mucho más que un solo conjunto de oraciones independientes y autónomas. La claridad de la argumentación de un texto depende principalmente del uso adecuado de los conectores. Un conector lógico mal utilizado puede cambiar completamente el sentido del texto. ¿Ven? Uno solo. En vez de poner de, tú pones en, ¿es cierto? Que es una preposición, puede modificar la idea.
¿no? Y si tú no lo utilizas correctamente, puedes generar ambigüedad, doble sentido, imprecisión, etcétera, etcétera. Y te metes en problemas también, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿no? Mucho cuidado. No es malo preguntar. Dato adicional. Cuando nosotros hablamos de los conectores, vamos a tener en consideración que uno de los errores más comunes cuando uno redacta, es decir, cuando uno escribe, es el de creer que entre más conectores lógicos tenga un texto, mejor. Eso realmente no es cierto, es falso, chicos. Un texto tiene que tener los conectores apenas necesarios, es decir, lo indispensable para relacionar las ideas en la forma en que éstas se quieren presentar. Ni mucho ni poco. Lo necesario, lo adecuado, lo que corresponde. No le puedes adornar, porque tú ya dominas de muchos conectores, y ponerle a cada tramo un conector, y en realidad pues terminas atentando también contra la integridad del texto. ¿Sí? Muy bien. Ahora, para poder nosotros entender un poquito más, debemos conocer cuáles son los tipos de conectores o clases de conectores. Aquí tenemos dos clases de conectores por naturaleza, por naturaleza, ¿sí? Vienen a ser las preposiciones y las conjunciones. Las preposiciones en realidad son pocos, ya no pasarán de 19, más las excepciones serán algo de 24, incluyendo el prestadito del inglés que es el versus. Sí, pero no van a tener problemas para recordarlo. ¿Lo pueden memorizar? Sí, son 24 apenas, ¿no? Aproximadamente. Eso quiere decir que sí, lo voy a recordar, pero ¿saben qué? Hay un detalle. Cada uno de estos conectores prepositivos, dentro de un contexto diferente, puede generar diferentes funciones. Es decir, la A puede llegar a tener incluso no dos, tres funciones, puede llegar a tener hasta 10 funciones. Y uno tiene que estar atento para saber reconocer o identificar esas funciones. Es por eso que cuando tú te pasas directo a la práctica de conectores, ¿no es cierto? Empiezas a distorsionar el criterio de resolución y terminas haciéndolo al azar, ¿no? Es decir, auditivamente. Y eso no te da ventajas. ¿Por qué? Porque siempre vas a terminar con uno, dos, tres o más equívocos, ¿no? Con respuestas equívocas. En cambio, las conjunciones, chicos, yo las trabajo por familias. Las conjunciones están agrupadas por familia y cada familia tiene una denominación. Por ejemplo, son como las familias sociales, ¿no? Donde nosotros vivimos, ¿no? Por ejemplo, una familia social puede ser la familia Campos, la familia Rodríguez, la familia, por ejemplo, Mamani, la familia López, ¿no? Y cada familia tiene digamos, entre su conformación de integrantes indistintamente el número. Por ejemplo, la familia Campos puede tener 4 integrantes, incluidos mamá y papá. Son 4 nada más. En cambio, Mamani puede tener 10 integrantes. Rodríguez puede tener 14 integrantes, ¿no? Y así, digamos, es, digamos, distinto, ¿no? Indistintamente. Lo mismo sucede en cuanto a los conectores conjuntivos, ¿no? Existe la familia adversativa, la familia causal, la familia disyuntiva, la familia copulativa, concesiva, consecutiva, explicativa, enumerativa, partitiva, ordenativa, etcétera, etcétera. O sea, son muchas familias, ¿no? Y tiene la misma característica. Por ejemplo, la copulativa tiene pocos integrantes. Solamente lo integra Yenique, nada más. ¿Sí? Yenique, no hay otros, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir? La I, su equivalente de la I, la E, tienen ahí la negación enumerativa ni y el pronombre relativo que. ¿Ven? Esos 4 forman las copulativas. Pero si yo hablo de una adversativa, dentro de las adversativas vamos a encontrar a los siguientes integrantes. El más sin tilde, el pero que es su equivalente, el sin embargo, el por el contrario, el sino, el aunque, ¿no es cierto? El empero, digamos, a ver, otros, el sino también que es, digamos que hay que saber utilizarlo, no hay que saber emplearlo, y otros también similares, ¿no? Entonces no son pocos, son muchos ahí, ¿no? Los causales,
El más común es el porque, su equivalente del porque, el ya que. También tenemos el debido a o debido a que, y también tenemos el pues, ¿no? Y hay conectores conjuntivos, no todos, la mayoría tienen una función, pero hay algunos excepcionales que pueden tener dos funciones. Por ejemplo, el pues cumple dos funciones. Puede ser causal o puede ser consecutivo. El aunque, por ejemplo, cumple dos funciones. Puede ser adversativa o puede ser, en este caso, concesiva. ¿No? Y así van a encontrar algunas otras excepcionalmente. ¿Sí? Entonces ya vamos marcando la diferencia, ¿no? Las preposiciones son pocas, pero tienen muchas funciones. Las conjunciones son muchos como elementos, ¿no es cierto? Pero tienen cada una de ellas mayormente una función, ¿no? Y se puede localizar, identificar y reconocer, sí se puede, solamente va a depender del trabajo y énfasis que ustedes le pongan o consideren. Por ejemplo, toda ciencia, materia, curso, disciplina, tiene un objeto de estudio. Y como tiene un objeto de estudio, también tiene un mecanismo y tiene sus recursos y herramientas. ¿Me comprenden? Para poder desarrollarse o desenvolverse adecuadamente. Por ejemplo, en cuanto al curso de, por ejemplo, química, la materia química, yo les pregunto, ¿qué es lo que tú sí o sí tienes que saber de química? Sin ella, es, digamos, posible que te limites en más de un 50%, por no decir 75-80%, a trabajar y comprender esta materia. ¿Qué tienes que saber? ¿Alguien quiere responder a ello? Ustedes que están en el área 3, por ejemplo, claro, lógicamente, y eso es muy correcto, ¿no es cierto, Geraldi? Su compañero responde muy adecuadamente. Necesitas conocer la tabla periódica. Sin la tabla periódica, no vas a poder avanzar, vas a tener limitaciones totales. En matemática, ¿qué es lo que tienes que dominar sí o sí, chicos? A ver, ¿alguien me dice qué tienes que dominar sí o sí en matemática? Aritmética, trigonometría, geometría, razonamiento matemático, cualquiera sea, te exige lo mismo. ¿Qué tienes que dominar? No hay, claro, los números, pero en realidad son las operaciones básicas, es decir, sumar, restar, multiplicar, dividir. Tú no puedes entrar al examen con tu bolsita de maíz después, ¿no es cierto? Porque vas a tener problemas. Uno, el tiempo te va a afectar bastante. Y no es la forma, no es cierto, de un, digamos, estudiante que quiere, digamos, lograr o no tener un éxito en el ingreso, ¿no? Entonces tienes que optar por otros mecanismos, ¿no es cierto? Entonces, claro, después de dominar tus operaciones básicas, ya vas adaptándote y obteniendo los recursos de las fórmulas y otros códigos. Y con eso vas a trabajar mucho mejor, ¿no? Entonces ya tenemos aquí la idea clara, ¿no? Ahora yo les pregunto, ¿qué tienes tú que dominar o qué tienes que saber al dedillo para dominar conectores lógicos? ¿Qué tienes que saber sí o sí? Porque si no vas a estar trabajando automáticamente, ¿no? Es como si estuvieras afinando un instrumento, enseñando música, ¿no? Tu tabla, tu tabla de conectores, tu tabla de conectores prepositivos y tu tabla de conectores conjuntivos. Eso es lo que tienes que dominar, ¿correcto? Y aquí ustedes pueden observar una tabla simplificada de conectores conjuntivos, ¿ya? Esto solamente es una simplificación, pero el completo lo van a tener aquí más abajo en PDF, que ustedes lo pueden bajar. Sí, ahora no hay excusas para que ustedes puedan nutrirse y poder saber ahora qué función cumple un sino, qué función cumple un porque, qué función cumple un por eso, qué función cumple una o, qué función cumple cada uno de estos conectores. Sí, tú tienes que ir sabiendo reconocer. Por ejemplo, yo les pregunto a ustedes si voy a escribir un conector determinado en la pantalla. Observen, este conector. ¿Qué función está cumpliendo este conector, chicos? ¿Alguien me puede decir qué tipo de conector y qué función está cumpliendo?
¿Alguien recuerda qué tipo de conector es? Este conector, chicos, viene a ser una conjunción. ¿Ya? Es una conjunción, pero es una conjunción adversativa. ¿Ven? Adversativa. ¿Qué quiere decir adversativa? Que su función es oponerse, es de oposición. ¿Ven? Es de oposición. Y para que funcione correctamente, debe antecederle mayormente o siempre digamos, una negación, mayormente el no. ¿Correcto? Entonces ponemos acá, le antecede, ya, le antecede una negación. Mayormente el no. ¿Correcto? Ya tenemos entonces aquí adecuado, chicos. Entonces es necesario que empieces a dominar. ¿Sí? Para que sepas por qué estás considerando tal o cual alternativa. De otra forma, no vas a poder tener el éxito esperado. Ahora, vamos a la estructura. ¿Sí? La estructura. Muchos creen que la estructura no es importante, pero yo les voy a decir por qué es importante la estructura. Aquí ustedes pueden ya observar ya, la estructura simple, común y corriente, y ustedes dicen, bueno, ya lo sé, y la mayoría pasa directo a la ejercicio, ¿no? Pero no te fijes en la, digamos, apariencia, digamos, superficial, ¿no? Un enunciado más alternativa, ¿no? Que la mayoría de los ejercicios tiene esta característica. Pero, más allá del enunciado, si ustedes se dan cuenta, existe una superestructura. Y esta superestructura está formada por segmentos. Segmento uno, segmento 2, segmento 3, de acuerdo a la extensión del enunciado. ¿Correcto? Cada segmento es importante porque ella contiene una idea específica. Y al relacionarse esta idea específica con la idea del siguiente segmento, genera un sentido más completo. Cuéntale, idea del segmento uno, idea del segmento 2. Si yo quiero anexarlos, si yo quiero relacionarlos, estos dos me van a exigir un conector determinado. No le pongo el conector por capricho, mío, no, tampoco es tu capricho, es lo que te exigen las ideas. Entonces los conectores se utilizan de acuerdo a las ideas que queremos relacionar o dar frecuencia. Por ejemplo, hay que saber abstraer y reconocer la idea de cada segmento de manera sintética. Y eso tiene que ver bastante con la comprensión de lectura. Es por eso que tenemos problemas en comprensión de lectura. ¿Por qué? Porque si no sabemos extraer de una simple frase o del significado de una palabra la idea en sí, entonces, ¿cómo pretendemos comprender la idea de un texto más amplio? ¿No? Si no puedes con una palabra, no puedes con una frase, entonces es absurdo, no vas a poder pues de un texto, ¿no? Entonces no nos engañemos en sí, ¿no? Y generamos, digamos, problemas y distorsionamos nuestros esquemas de aprendizaje. Eso es la gravedad, ¿no? La gravedad es que distorsionamos nuestros esquemas. Bien, yo les pregunto ahora, todos atentos chicos, ¿no? ¿Me están escuchando con claridad, no es cierto? Ya, primer segmento. Dice, Esther llora inconsolablemente. Gracias, Angelo. Ya. Esther llora inconsolablemente. ¿Cuál es el elemento que contiene la carga de significado? Es decir, la idea más importante. ¿Cuál de los tres elementos que lo forman? ¿Esther llora o inconsolablemente? Pueden escribir o pueden usar el micrófono, ¿sí? Llora, claro, muy bien Rodrigo, muy bien Rodrigo, muy bien Héctor también, muy bien Félix, excelente, ¿no? Entonces vamos a subrayar, ya, vamos a subrayar este elemento aquí, ahí está, llora, ¿sí? ¿Correcto? Entonces ya lo tenemos ahí, llora. Sí, no es inconsolablemente, tampoco es Esther, es llora. Ahí está la idea, la esencia, la información más importante. Ahora, sobre esta idea tú vas a analizar y te vas a preguntar, si yo encuentro llorando a mi hermanita de 5 añitos, me va a asombrar, me va a llamar la atención, ¿correcto? Sí, me voy a quedar, digamos, asustado, ¿no? Y le voy a preguntar, ¿por qué lloras, hermanita? Y tu hermanita te va a decir,
qué le generó el llanto. O sea, lo que tú haces es buscar el motivo que generó ese llorar. Entonces comprendo que el llanto es el efecto, llorar es el efecto. ¿Me comprenden? Es por eso que aquí, ¿no es cierto?, se ha considerado el efecto, ¿eh? Este llorar es el efecto. ¿Y dónde está el motivo, la razón, la causa que lo generó? Está en el siguiente segmento. Primero va el efecto y la causa lo vamos a encontrar en su madre murió. ¿Cuál de los elementos contiene la carga de significado importante? ¿Su madre o murió, chicos? ¿Cuál de los tres sería? Mm, Murió sería, chicos, murió. Claro, murió. No es la mamá, es murió. Cuando alguien muere, uno siente pena, soledad, ausencia, llora, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces ya tenemos, aquí podemos ya conectar y ya encontramos la causa, ¿no es cierto? Ya encontramos la causa que motivó aquel llanto, ¿no? Ya encontramos y lo vamos a, ahí está. Aquí lo vamos a relacionar. Ahí lo tienen. ¿Listo? Eso es todo, chicos. ¿Ven? Entonces, ya hemos logrado descubrir las características que debe tener el conector que va a completar mi enunciado, ¿no? Entonces, ¿qué conector o a qué familia pertenece el conector que tiene las siguientes características? Efecto causa, ¿no? Pertenece a la familia causal, ¿ya? Pertenece a la familia causal. Entonces, aquí en la parte superior, identifico el conector causal. Ahora voy a buscar a uno de los integrantes. Quiero que uno de los integrantes venga y haga el trabajito de vinculado, ¿no es cierto? ¿Cuál será? Voy a la tabla de conectores y busco la familia causal. Dentro de la causal vas a tomar al más común, ¿ya? No tomes al más raro, al más común. ¿Quién es el más común? El porque. Si no hay el porque, es equivalente el ya que. Y si no hay un ya que, habrá un debido a. Si no hay un debido a, habrá un pues, etcétera, etcétera. ¿Sí? Según las necesidades. Muy bien. Entonces vamos por el más común y vamos a considerar acá al porque. ¿Listo? Porque. Ahí lo tiene. Porque. Ahora léelo. Este lloró inconsolablemente porque su madre murió. ¿Se dan cuenta? ¿Ven? Hemos logrado identificar el conector. De esa manera, chicos, se determina el conector de un enunciado. ¿Ya? No tiene que ver con el capricho, absolutamente. No tiene que ver con que si se escucha bonito, no. Tiene que ver con la funcionalidad. ¿Sí? Ahora, ¿es el único conector? ¿Son los únicos conectores de las preposiciones y las conjunciones? No, no son los únicos conectores. También hay conectores que por alguna circunstancia cumplen la función, elementos que cumplen la función conectiva. Ya muchos dicen que los verbos, los adverbios y los pronombres no deben, no son conectores. Y yo estoy de acuerdo, no son conectores, ¿no? Porque la naturaleza de un conector es relacionar, vincula, ¿no? Entonces, ¿qué hace un adverbio como conector? Pero no todos los adverbios son conectores, ¿no? La verdadera función de un adverbio es de complementarse al verbo o a otro adjetivo, ¿no? De enfatizar, ¿no? De intensificar la idea que ésta posee, ¿no? Pero excepcionalmente van a cumplir ciertos elementos adverbiales la función de un conector solo por equivalencia, no es por naturaleza, solo por equivalencia. Entonces, ¿qué quiere decir? Por ejemplo, van a haber elementos de otra naturaleza que no son propios conectores, pero que por equivalencia van a cumplir esa función. Por ejemplo, ustedes saben que el más continuo es un adverbio, y ese adverbio nunca va a ser conector. Pero encontramos el más intilde. ¿Se dan cuenta? Que es equivalente al pero. Encontramos el empero. El empero es equivalente al pero o al sin embargo. Encontramos el ergo, que es equivalente al pues, por tanto, luego. Me dejo entender, ¿no? Entonces, de esa manera vamos nosotros determinando que hay elementos de otras categorías que pueden cumplir la función, pero por equivalencia. Y cuando haces el reemplazo, y eso es la equivalencia, reemplazar por un conector a ese elemento que no es conector, ¿no? Tienes que verificar si se mantiene la idea
¿no es cierto? Pero si se distorsiona o es ambiguo, no se deja entender, entonces quiere decir que ya se modificó la idea, por tanto no puede cumplir la función del conector porque está atentando contra la coherencia y al mismo tiempo contra, digamos, la cohesión. ¿Sí? Entonces no se debe tomar en cuenta. Si se mantiene la idea, chévere, como digo, ¿no? Muy bien, jóvenes. Ahora, para hallar el segundo conector, dice, su madre murió. Y el tercer segmento dice, tiene esperanzas de que Dios te la devuelva, ¿no? Es como si yo te dijera, eh, digamos, peor es nada, te digo, te amo mucho, pero no quiero caminar de las manitas contigo por la calle. Ven, te amo mucho, pero no quiero caminar de las manitas por la calle contigo, ¿no? O sea, tú vas, le recoges, le invitas un heladito, y cuando le tomas de la mano, ella, no es cierto, jala tu mano porque no quiere, no es cierto que tú le hagas. Entonces tú le dices, ¿qué pasa? Es que te amo mucho, pero no quiero que me agarres la mano. Te quedas asombrado, pues, ¿no es cierto? Cualquiera se asombra y le quedas mirando, ¿no? Claro, le quedas mirando. ¿Por qué? Porque ha generado una contradicción. Claro, es contradictorio, es contradictorio. Entonces llama la atención por su oposición. Lo mismo sucede acá. Cuando una persona muere, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir? Que ya no existe, ya no vuelve. Pero ¿qué dice la idea del tercer segmento? Tiene esperanzas de que Dios te la devuelva. Entonces, la idea acá, la idea es la esperanza que guarda esta persona. ¿No es cierto? La idea es la esperanza. Y esto se contradice a una persona que ya murió. Cuando mueres, ya no existes, simple y llanamente. ¿No es cierto? Entonces hay una oposición. Entonces, ¿qué conector me está pidiendo? Me está pidiendo un conector adversativo o de oposición. ¿Ya? Adversativo. Entonces aquí, adversativo. Lo vamos a considerar aquí. Adversativo. Un conector adversativo. Ahí está. No, o conocido también como oposición. ¿No? El más común, ¿cuál sería, chicos, de las adversativas? Pero. El más común viene a ser pero. Entonces vamos a tomarlo en cuenta acá. Pero. Ahora léelo. ¿No es cierto? Exterior inconsolablemente porque su madre murió. Pero tiene esperanzas de que Dios se la devuelva. Clarito, hay coherencia, hay secuencia, fluidez, todo perfecto. ¿No? Y al final te das cuenta, que aquí está la idea opuesta, y al final te das cuenta que me está pidiendo una consecuencia, un conector de consecuencia, ¿no? ¿Cuáles son los conectores de consecuencia? Pues por ello, por eso, en consecuencia, etcétera, etcétera. ¿No? Entonces vas a coger uno de ellos, ¿no? ¿Cuál le darías? ¿Por qué? Porque al final dice reza con devoción. Esta es la consecuencia que genera algo, Ana. ¿No es cierto? O sea, el guardar esperanza genera qué cosa que tú reces. Es una consecuencia. Entonces podríamos poner acá por eso, ¿ven? Por eso, ¿no? O por ello también puedes poner. Ahora, puedes usar en consecuencia, pero necesitaría signos, ¿no es cierto?, de puntuación. Porque hay conectores, chicos, que trabajan directamente con los signos de puntuación. ¿Correcto? No se vayan a equivocar. Hay conectores que trabajan directamente con los signos de puntuación. Y los signos de puntuación también, algunos de ellos tienen la función de ser conectores por equivalencia. ¿En serio, profe? Sí. ¿Cuáles? La coma, el punto y coma y los dos puntos. El resto no. Si tú me hablas de un punto seguido, un punto final, no cumple la función ni por equivalencia. Pero la coma, el punto y coma y los dos puntos sí cumplen la función de conector. ¿Correcto? El punto, la coma y el punto y coma cumplen y son equivalentes a los conectores copulativos y causales. Ya cuando hablamos de los copulativos, vamos solamente a tomar en cuenta a los enumerativos. ¿Ya? Solo cuando está enumerando, entonces se puede buscar una coma o un punto y coma, según la extensión, por supuesto, del contenido. Y si está explicando, aclarando, entonces se va, digamos, a emplear el equivalente de los conectores
explicativos o aclarativos. Por ejemplo, un es decir, un esto es, un vale decir, en otras palabras, un o sea, etcétera, etcétera. Sí, entonces ya tienes la idea más concreta, ¿no? Entonces, chicos, por eso es que tu respuesta aquí sería la D. ¿Ven? La D sería tu respuesta. ¿Ven? Y hemos logrado llegar a la respuesta. O sea, no necesitas de alternativa, no lo necesitas, no es necesario. Necesariamente puedes tú trabajar sin alternativa, puedes prescindir de ella y llegar a la misma respuesta. Puedes llegar a la misma respuesta. Ahora, ¿qué pasa si hay dos conectores de la misma función, de la misma familia? Pero para eso está el segundo conector y el tercer conector. Y para eso están los signos de puntuación. ¿Por qué? Porque los signos de puntuación, chicos, me pueden permitir llegar a la respuesta incluso sin leer todo el enunciado. ¿Sí? Por un signo de puntuación yo puedo llegar a la respuesta. Por ejemplo, mayormente, el es decir, ¿no es cierto? El sin embargo, eh, luego el en consecuencia, ahí lo tienen, eh, se utilizan con signos de puntuación, ¿no? Entonces, ¿qué signos de puntuación yo debo tomar en cuenta? Por ejemplo, en el es decir, mayormente vas a encontrar una coma, ¿ya? Antes y una coma después. ¿Ya? Una coma antes y una coma después. En el sin embargo, mayormente un punto y coma antes, ¿ya? Y una coma después. En consecuencia, no puede ir también con punto y coma, ¿ya? Y una coma. O también puede ir, al igual que el sin embargo, entre comas, ¿ya? Una coma antes y una coma después, ¿ya? Y excepcionalmente con una coma, pero esto es excepcional, ¿sí? Esto es excepcional. ¿Sí? Entonces ya vas entendiendo, ¿no? Por eso es que es normativo. Este tema de conectores lógicos es normativo, es sintáctico. Tienes que evaluar mediante la función, ¿no? Es por eso que te hacen trabajar bastante, digamos, los elementos sustantivos, los adjetivos, los verbos, los adverbios, y sus clases, sus formas, sus aplicaciones, etcétera, etcétera. O sea, no es en vano. Muy bien, chicos, entonces quiero que me confirmen si ha quedado todo claro para pasar ya a ejercitarnos aplicando todo lo que hemos trabajado en la primera y segunda parte en los ejercicios. Muy bien, estoy viendo su confirmación, sus confirmaciones mediante su slide. Ahora vamos a determinar. Chicos, ustedes van a elegir, ¿quieren trabajar el libro o quieren trabajar la práctica? Ustedes me dirán. A ver, la mayoría opta, ¿sí? La mayoría opta. ¿Libro o práctica? Ustedes dirán. Pueden usar el micro también, no hay ningún problema, chicos. Muy bien, le deja a libre albedrío Héctor, ¿no? Héctor, el famoso que mató a Aquiles, ¿cierto? Yo en el talón, ya tengo la prueba de eso. ¿Eh? Libro me dicen, ¿no? Así es, Héctor. Tú has sido el que hiciste esta travesura. Muy bien. Entonces, vamos al libro, ¿ya? Vamos al libro. La mayoría opta por el libro. A ver. Y vamos a ir estudiando secretitos también, chicos, ¿ya? Secretitos. Ya aquí ya empiezan a entregarse los secretitos según van apareciendo en cada ejercicio, ¿sí? Y vamos concretando algunas explicaciones adicionales sobre en qué casos usar tal, en qué casos no, etcétera, etcétera, ¿ya? Aquí tienen la uno. Dice, la nieve cubría la interminable estepa, una deslumbrante sabana. ¿No? Y nos damos cuenta que solamente hay un conector, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta cuál es la respuesta en sí.
¿no? Todos tienen ya su libro a la mano, chicos, y si no lo tienen a la mano, aquí en la pantalla he compartido, sí, he compartido para que ustedes puedan guiarse de ella también. Bien, entonces vamos trabajando la primera. La nieve cubría la interminable estepa, una deslumbrante sabana. Tiene de, ante, como, en, a través de, ¿no? La mayoría son preposiciones, ¿no? La A me dice acá Héctor, ¿no? Héctor que liquidó a Aquiles, ¿no? El grande. A ver, la C me dice Gerald, sí. La C, La pues, ¿no? Aarón también dice la C, ¿no? ¿Cómo? Claro, hay una comparación, ¿no? Profe, pero el cómo no es un adverbio de modo. Claro, es un adverbio de modo, pero también es una preposición, ¿ya? También es una preposición. Tiene esta categoría, según el contexto, cuando es comparación. Entonces, viene a ser un conector, chicos. Marcamos la C como respuesta. Excelente, chicos. Vamos ahora por la 2. Ya vamos a la 2. Ahí vienen muchos de los nuevos filántropos han decidido hacer sus donaciones, vida, sus donaciones en vida, debe ser, ¿no es cierto? Entonces, por uno de los conectores o de los espacios, tú puedes llegar a la respuesta solamente haciendo, digamos, una maniobra de reconocer mediante preguntas, ¿no? Mediante preguntas, ¿no? Hacer donaciones, entonces digo, ¿cómo se conecta vida en vida? O sea, mientras está vivo, ¿no? Entonces, la respuesta aquí sería en el único, ¿no? Tenemos tenemos, a ver, a diferencia de algunos, muchos de los nuevos filántropos han decidido hacer sus donaciones en vida. La A. Excelente, eso es correcto, Héctor. Muy bien, Héctor. Héctor, a ti creo que te ha ayudado Palas Ateneo, ¿no? ¿Sí? ¿Sí, no? ¿Te ayudó Palas Ateneo o no? O Palas Ateneo ayudaba a Aquiles, o me equivoco. Muy bien, excelente. Ahora vamos a la 3, chicos. 3. Acta es una relación escrita que deja constancia las materias tratadas, los acuerdos, ¿no? Me parece que va una enumerativa o una relacionante al final, ¿cierto? Entonces vamos a determinar cuál sería la respuesta que ustedes propongan. Y, por ejemplo, en el segundo segmento dice, se deja constancia, ¿de qué, chicos? Se deja constancia de las materias tratadas. ¿Ven? ¿Y dónde está este de? Solamente está en la B y en la E. Pero este allí es un adverbio de lugar, ¿ya? Entonces los adverbios, tal y como vienen, no son conectores. Entonces, en el examen no les va a venir como respuesta elementos que, digamos, son de otra naturaleza. Ya solo conectores como respuesta. Entonces, desechada la E y mi respuesta sería la B. ¿Cierto, chicos? Muy bien. Entonces, la respuesta es la B. Ahora vamos a la número 4. A ver, ustedes todos en la 4. El nacimiento de una iconósfera de un mundo repleto de imágenes requiere una renovación completa de la pedagogía. Me dice Geraldi la B, Félix me dice la B también, Landa me dice la B, Erling me dice la B, Alex me dice la B, Falcón también la B, Héctor también, ¿no? Entonces, la B. Vamos a ir a la B. El nacimiento de una iconósfera y de un mundo repleto de imágenes requiere tanto de una renovación completa de la pedagogía. A ver, el nacimiento de... ¿Y por qué no la C? ¿Por qué no sería la C? Porque la C también al inicio tiene una explicativa. Esto es equivalente a es decir, los dos son explicativos, ¿no?
Ah, no, perdón, en la D, ¿no? La C, ustedes estaban determinando, ¿no? Es decir, de un mundo repleto de imágenes requiere. La C sería la respuesta. La D, ustedes consideraron el nacimiento de una iconósfera y de un mundo repleto de imágenes. No, la iconósfera es un mundo repleto de imágenes. Se está aclarando que es una iconósfera. ¿Ya? Entonces tu respuesta es la C. ¿Ya? Definitivamente la respuesta es la C. Muy bien, excelente. Excelente, muy bien. Ahora vamos a las 5, 6 y 7. A ver, ustedes solo 5, 6 y 7. ¿Ya? 5, 6 y 7. Ustedes solos determinen. Ahí lo tienen. ¿Ya? Y me envían las respuestas al chat para evaluarlas si son correctas. Adelante, tienen un par de minutos. Muy bien. A ver, aquí ya me hicieron llegar sus propuestas y vamos a concretarlas. A ver, Falcón, me dice la B, en la 5. Dice, confeccionó cada día una ficha de vocabulario, ¿cierto? A fin, claro, hay una finalidad de estar mejor preparado. ¿Para qué? Para resolver el ítem de término excluido, ¿no? Entonces, la B me dicen, otros dicen la D, entre la B y la D, otros entre la B y la... Ah, ya, de la C, ¿no? La B, todos están con la B, entonces, eso es correcto, vamos a marcar esa respuesta. Ahí lo tienen. 6. En la 6 han marcado ustedes la D, ¿no es cierto? La D. Y vamos a ver acá a su compañero, ¿no? Lo que ha marcado. A ver, la E, ¿no es cierto? A ver, vamos a ver, a diferencia de los otros, ¿no? Se esforzó más que nunca, más no logró su cometido. Claro, ese más sin tilde es equivalente a pero, es como decir, pero no logró su objetivo, ¿no? Se esforzó más que nunca, pero no logró su objetivo. Lo que pasa es que acá, al decir más, estás generando una cacofonía, ¿no? Entonces, como que se genera una distorsión, puede ser leve esta distorsión, como puede ser muy enfática, ¿no es cierto? Muy, digamos, evidente. Entonces, se recomienda no generar eso, ¿no? Para no caer, digamos, en ambigüedades, dobles sentidos, imprecisiones. Pero es la respuesta a la I. Y las 7 han marcado la D, por ejemplo. A ver, vamos a ver. Salomón, según cuenta la leyenda, claro, entre comas, no es una frase que se ha insertado, ¿no es cierto? Se puede pasar directo a el verbo, ¿eh? Salomón tuvo más de 1000 esposas, ¿no? Ya no tener la aclaración ahí, ¿no? La frase introductoria, clara, ¿no? Por eso está entre comas. Salomón, eh, entonces vamos a determinar aquí, ¿no? Lo que ustedes me dijeron. Según cuenta la leyenda, tuvo más de 1000 esposas, inmensas riquezas, fue el hombre más sabio de su época y, ¿no es cierto? Sin embargo, no fue feliz. ¿Saben qué es lo que le faltó, chicos, aquí para que pueda estar completo? Una comita al final del último espacio. Eso es lo que le ha faltado, la comita. Entonces lo agregamos, ¿no es cierto? Y ahí entre comas puede ir el sin embargo. Ahora se van a dar cuenta que antes del sin embargo está la i. Si tú eliminas el sin embargo, no afectas la frase y mucho menos la idea de la frase. Se mantiene y se, digamos, entiende claramente. No hay ninguna distorsión, ¿no? Entonces, puedes decir,
de su época y sin embargo no fue feliz, o pasar directo a decir de su época y no fue feliz, ¿no? Entonces no hay ningún tipo de distorsión. Entonces se maneja ese tipo de criterio. Adelante, chicos, vamos con la 8. Ahí está la 8. Dice, Mónica es feliz, no lo demuestra. Por naturaleza es introvertida, ¿no? ¿Qué conector sería en la 8? Me proponen la D, la mayoría la D. A ver, vamos a ver la D. Sin embargo, ¿no? Entonces, el primer conector está en el primer espacio. Mónica es feliz, sin embargo, no lo demuestra. Hay otro de oposición, no hay otro de oposición, no hay por lo que él, es decir, el mientras, no hay otro de oposición. Además, el sin embargo está entre comas. ¿Se pueden dar cuenta? La coma está en el enunciado de inicio y la coma que finaliza está con el conector. ¿No es cierto? Entonces, esta es la respuesta, es la más correcta. Excelente, chicos. Muy bien, excelente. Ahora vamos a la 10, 11, 9, 10, 11. Ustedes van a tener un par de minutitos, analícenlo y me hacen llegar sus respuestas al chat. Adelante, chicos. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué es lo que sigue en la 9, 10, 11? Las alternativas. A ver, muy bien, Héctor, Héctor, Héctor. ¿Tú eres Héctor, el rey de los troyanos? O, a ver, A, D, D. Están marcando diferentes, pero los centros son correctos, ¿no? El primero, ¿no? Está un poco entre A y B. A ver, vamos a concretar. Muchas son las cosas que tal vez, perdón, me dicen la B y la A, ¿no? Inclusive, por muy comunes, no apreciamos en su real medida. Sería la B, ¿no? La B, ¿no? Muchas son las cosas que tal vez, por muy comunes, no apreciamos en su real medida, ¿no? Entonces marcamos acá la B. Ahí lo tenemos, la B. ¿Ya? ¿Listo? Muy bien. Ahora vamos a la 10. Las vacaciones y las dudas frente a los desafíos diarios pueden provocar una gran angustia.
se tomen con calma, ¿no? A ver, a menos que se tomen con calma, ¿no? Para que se tomen, no obstante, sí, está bien, correcto, la D. Perfecto, chicos. La 11, no había consenso respecto a Pascual, ¿no? De acuerdo, ¿no? Dicen la D, mientras que algunos lo consideraban inteligente, otros lo encontraban tonto. Excelente, chicos. Está muy bien la dinámica, muy bien optado. Vamos ahora a la 12, ¿no? Ustedes han marcado la D también en la 12. A ver, vamos a ver. Esto retiramos. En una noche despejada, a simple vista se pueden observar alrededor de 500 estrellas. Con un telescopio pequeño, este número aumenta considerablemente, ¿no? Dicen la D, pero con un telescopio, claro, ¿no? Hay una oposición relativa. Eso es lo que se puede rápidamente observar. Excelente, chicos. Excelente. Ahora van a resolver ustedes eh, la 13, 14 y 15, ¿ya? 13, 14 y 15 determinen las respuestas. A ver, Héctor me dice, merece una estrellita. A ver, chicos, denle su estrellita a Héctor. Él piensa que está en el cielo griego, ¿no? De los troyanos. Él piensa que todavía que está peleando con Aquiles, ¿no? A ver, ofrézcanle las estrellitas a Héctor. Muy bien, Anthony. Anthony ahí te la manda algunas. Muy bien, continuemos. 13, 14, 15. Tienen un par de minutitos, chicos. 2 minutos, 2 minutos. Adelante. Muy bien, excelente, Aileen, muy bien, doctor, estoy viendo, Landa, Falcón, excelente. A ver, vamos a la 13, me dicen la E, ¿no? La 13, la E, muy bien, Aileen. 13, 13, E. Pese a que había entrenado duramente, apenas llegó cuarto. Claro, correcto, muy bien, excelente. Vamos a otro, la 14. La 14 dicen la D, ¿no? D. A ver, a pesar de, ¿no? El proverbio, la profesión va por dentro, indica, a pesar de una aparente tranquilidad, se esconde una gran tensión. No obstante, sí, está bien, la D, no hay problema. La 15 han estado marcando la D también, otros la B, ¿no? Otros la A, ya son tres alternativas, ¿no? Que difieren. Entonces merece un análisis exhaustivo, ¿no? Para no equivocarnos. A ver, en el amor, a menudo el corazón conoce razones, cuando la razón no conoce, sin embargo, faltaría acá una coma, otros dicen, ¿no? La B, otros la A. A ver, el amor a menudo el corazón conoce razones que la razón no conoce. Claro, sería más adecuado porque es un relativo, ¿no? Es un relativo, ¿no? Pero en la D, ese finalmente, una I,
La I tiene dos razones, ¿no? Bien es relativo, bien es numerativo, ¿no? Si no hay ninguna de esas, entonces en van ponerlas, ¿no? Puede ser entre la A y la E. A ver, vamos a ver con la A. El amor a menudo, en el amor a menudo el corazón conoce razones que la razón no conoce. Pero dejarse llevar exclusivamente por el sentimiento no es una buena medida. Creo que es más adecuado, ¿no? Ahora vamos, finalmente dejarse llevar exclusivamente por... No, sería está más adecuada la... Sí, eso es correcto, Anthony, ¿no? Rápidamente se entiende, ¿no? Se siente, ¿no? Además de todo, ya en tu mente está tomándose en cuenta las, digamos, las funciones de los conectores. Entonces, eso es lo que también te da seguridad, ¿no? En cambio, cuando no sabes, sí tiene sentido, pero no sabes por qué, entonces te genera el dilema y la duda, ¿no? Pero como ya sabemos que el que cumple la función relativa y copulativa, es una copulativa, no es un puente nada más en este caso. Y el pero es una tratativa y sí, el último enunciado se está oponiendo al anterior. Y eso es correcto. Entonces marcamos la A. Muy bien. Vamos a otro bloque, chicos. Ahí está la 16. ¿Qué han marcado en la 16, chicos? Ya lo tendrán. Dice, las ciudades del extremo sur sufren los rigores propios del mal tiempo imperante. Las del extremo norte gozan de un clima muy favorable. Todas siguen su ritmo de vida normal. La A me dice Gerald C. Landa me dice la D. Esto de la D sería la anterior, ¿no? O es la 16, ¿no? Muy bien, Alex. A ver, la D. ¿Qué está en la D? A ver, voy a ver. Mientras que, sin embargo, a ver, vamos a optar por ella. Mientras tanto, las del extremo norte gozan de un clima muy favorable. Sin embargo, todas siguen un ritmo de vida normal. Claro, es correcto. Sí, la D sería la respuesta. Entonces, marcamos la D, chicos, en la 16. Vamos ahora a la número 17, mi número favorito, chicos. Este es el número de los dioses. Muy bien, excelente. A ver, 17, 18 y 19, chicos, van a trabajarlo. Tienen un par de minutos. Adelante, jóvenes.
Muy bien, jóvenes. Ok, ya me están me están haciendo llegar sus propuestas. A ver, la 17 me dice la B, ¿no? La B, bebé, todos dicen bebé, otros dicen BBC, ¿no? BBB, ¿no? A ver, vamos a ver. Pero se mostró desatento con las visitas, aunque su hermana trataba de que resultara agradable la velada atendiéndola. Mm, Claro, punto y coma, el sin embargo es muy adecuado, excelente lo que has considerado Alex en la 17, sin embargo está bien, ¿no? Pero se mostró desatento con las visitas, sin embargo su hermana trataba de que resultara agradable la velada atendiéndolo. Sí, es perfecto, ¿no? Te has dado cuenta en los puntos en los signos de puntuación, eso es elemental, ¿ya? Eso es elemental. En la 18, aunque no estudió, le fue bien, ¿no? Pero esto se puede atribuir a una casualidad, ¿no? Sí, está bien. Vamos a marcar también la B, excelente. La 19 también la B dice, ¿no? El niño estaba sentado mirando pasar los automóviles y la multitud de personas. O sea, miraba dos cosas, ¿no? Los automóviles y la multitud de personas que transitaba por aquel lugar en ese día de verano caluroso y seco. Correcto, también está muy bien establecido. Excelente, chicos, excelente. Ahora vamos a un bloque más, ¿ya? Un bloque más. 20, ¿no? 20, 21, 22. Adelante, chicos. 20. Los supermercados en esta época del año presentan alzas mayoritarias en sus ventas. Incremento turístico. La 20, la de debido al incremento, hay una razón, pues, ¿no? Por eso les digo que debido a o debido a qué es un conector causal, ¿no? Y muy bien reconocido, Félix, muy bien, Alex, excelente. Excelente, Falcón. Vamos a la 21. El agotamiento nervioso era desconocido hace pocos años. Hoy crece vertiginosamente, ¿no? Félix me dice C, ¿no? En cambio, hoy crece vertiginosamente. Claro, es correcto, la C está muy bien establecido. Félix, muy bien. 22. Carece de seguro contra incendios. La construcción de este inmueble es sólida. Pensamos que debería tenerlo. ¿Ver? La D, ¿no? A ver, ya que carece de seguro contra incendios, ya que la construcción de este inmueble es sólida. Sin embargo, pensamos que debería tenerlo. Claro, hay una oposición al final, ¿no? No hay otra más, ¿no? Hay una oposición al final. Entonces, mm, sí, yo también estoy viendo la A, ¿no? Por lo tanto, pensamos que debería tener. Claro, podría ser, ¿no? Podría ser. Ya, la B no puede ser, la E tampoco no puede ser, la C tampoco. Sí, Félix, dime. ¿Puedes usar el micro Sí, para profesor. que te escuche? Me refería a la palabra, sin embargo, el conector necesariamente tiene que estar entre comas. Les había mencionado tres formas en las que puede aparecer. Entre un punto y coma,
entre dos comas o excepcionalmente con una coma antes, Ah, ya. ¿no? Con una coma antes, ¿no? Y una coma antes la tenemos ahí también, ¿no? Entonces, aquí hay una coma antes, ¿cierto? Correcto. Es que Aquí está. es que veo que la B no tiene el conector, sin embargo, pero también hay una conexión. Porque al último también está la coma de entonces, o sea, de que, o sea, entonces pues, está finalizando, o sea, con una oposición, a pesar de que sea seguro, o perdón, carezca de seguro, eh, le deberían dar, ¿no? Algo así. Entonces, es una consecuencia. Claro, pero el entonces es una consecuencia. Ajá. Eso es cierto, es de consecuencia, ¿no? Entonces vamos a ver. Carece de seguro contra incendios, pues la construcción de tu inmueble es sólida, entonces pensamos que debería ser no, ninguno de los conectores ayuda a que haya coherencia y secuencia, no puede ser la B desechada totalmente. Entonces, Profe, acá si pongo el sin embargo, sería válido también con una coma antes. sí, sería válido, ¿no? Ah, Carece de seguro contra incendios, sin embargo, la construcción de tu inmueble es sólida, ¿no? Ese es sólida, ¿no? Carece de seguro contra incendios, ya que pero no es una razón, ¿no? Cuando yo analizo con la D, no es una razón que me lleve, no, ¿no es pues, cierto? Dice, carece de seguro contra incendios, ¿no? ¿Por qué carece de seguro contra incendios? Porque la construcción de tu inmueble es sólida, sería absurdo también, ¿no? ah, Entonces la D tampoco va. sí. Sería la A en todo Ahí caso, no chicos. podría ser, aunque. ¿Dónde está el No, aunque? no, o sea, saliéndonos así para que tenga algo sentido Ah, lógico, ¿no? claro, ahí sí también, ¿no? O sea, podríamos nosotros corregir, sí, podríamos, ¿no? Carece de seguro contra incendios, aunque la construcción de su inmueble es sólida, ¿no? Claro, podría ser algo, ¿no? Entonces, esto nos confirma que la única respuesta sería la A, ¿no? Porque el aunque es adversativo también, y tenemos una adversativa que es el sin embargo, que excepcionalmente va con una coma antes. Pero también podríamos ponerle nosotros la comita al final, ¿ya? Entre comas, para que sea más, digamos, evidente. Entonces, tu respuesta estaría en la A. Excelente, a tu compañero que intervino. Muy bien, perfecto. Muy bien, chicos, hemos llegado al final de la clase. Recuerden que tenemos el día viernes todavía, el jueves, perdón, o el viernes, ¿no? El viernes tenemos todavía. Entonces ahí vamos a continuar con el trabajo también de la práctica. Terminamos libro y continuamos con la práctica, ¿no? Todavía continuamos con la práctica. Nos queda dos ejercicios. Bien, jóvenes, me confirman si han quedado satisfechos, todo claro, han entendido la clase, no hay ningún problema. ¿No? Me dice la 23, Alex me dice la D, la 23, el entero. Las consecuencias de la drogadicción son funestas, empero los adeptos a ella aumentan dramáticamente día a día, ¿no? Pero los adeptos, o sin embargo, también puede ser, ¿no? Entonces, en cambio, los adeptos. Sí, tendría que ir un empero o un sin embargo, pero el sin embargo no sería prudente porque no hay signo de puntuación, sería la D, el empero. Muy bien, Alex, muy bien determinado, Alex. Y por último, la 24, lo dejamos concluido, ¿ya? Diferencia del hombre común, el científico ve en el fuego un proceso de combustión irrealizable, ausente del oxígeno u otro carburante, ¿no? Sí, pero no podrías ponerle coma porque el empero ya tiene el pero o el sin embargo, ¿no? Usamos el pero equivalente al empero, ¿no? Empero, pero. Solo tiene hasta el 23. Muy bien, chicos. Aquí yo tengo el 24, pero ya no importa. Bien, jóvenes, cuídense. Les mando un like enorme a ustedes por su atención y su trabajo participativo. Cuídense mucho. Nos estamos viendo el día viernes. Hasta prontito.